¿Me confirman si se está, se están visualizando la pantalla, por favor? Sí, profe, ahí se ve. Muy bien, damos bienvenida al taller de formación y vamos a iniciar, como ayer les estaba explicando, esta particularidad de nosotros poder leer y escribir esos tipos de cuentos o estas clases, ¿cierto? Entonces, iniciamos con el primero, que era el cuento de hadas. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Tenemos el cuento de hadas. Dice que un cuento de hadas es una historia ficticia que puede contener personajes folclóricos, tales como hadas, duendes, elfos, brujas, sirenas, troles, gigantes. Estos son los tipos de personajes que nosotros podemos encontrar en este tipo de redacción, en esta historia. Eh, Algo que nos pueda dar como una particularidad y nosotros poder diferenciar de los demás cuentos. Son los tipos de personajes, ¿cierto? Porque en la mayoría de los cuentos las historias siempre van a ser de ficción, ¿sí? Una que otra hasta que lleguemos a tocar como el cuento realista, que ahí sí vamos a ver toda la realidad de la historia. Pero en cuanto a los demás cuentos, en su totalidad, siempre su estructura como tal va a ser de ficción. Los personajes en todos los cuentos siempre van a variar. En este caso tenemos una particularidad, ¿cierto? Que son los más especiales, son los más mágicos, son los más y los que se involucran mucho en este tipo yo los llamo así como de espectros, ¿sí? Porque son seres digámoslo así, sobrenaturales que nosotros podamos creer en nuestra imaginación. Tenemos los cuentos de misterios, esos que nos generan intriga, misterio, eh, una hipótesis, una duda, una pregunta del por qué sucedió. Dice que las características del misterio es todo parece dispuesto para la sorpresa final. Siempre nos da una sorpresa al final de la historia, al final de la narración. Hay una tensión constante, una incertidumbre, una retardación de la acción, sucesos inesperados, ¿sí? Eso nosotros lo llamamos como una intriga, esa retardación de la acción, ese clímax del cuento que genera una problemática, nos genera a nosotros una intriga, nosotros estar ahí como a la expectativa de qué es lo que pueda suceder. Y tenemos el tercer cuento, esos cuentos los enumeré así para poderles dar a ustedes, digámoslo, como una mayor ambientación, ¿sí? Como tal, para que ustedes puedan ir recreando su imaginación a la hora de producir estos textos o estos cuentos. Entonces, recuerden que los vamos a ver por días. Hoy solamente les como la ambientación de estos tres que van a ser los de la semana. En este momento vamos a ver, vamos a ahondar o vamos a profundizar en lo que son los cuentos de hadas. Pero voy a terminar entonces con los cuentos de comedias. Dice que el cual se introduce humor. En este caso, el cuento debe narrar diferentes circunstancias que causen risa. Es todo lo que a nosotros nos puede causar ese momento de gracia, ese que uno de pronto ustedes están leyendo y dicen, uy, qué gracioso, ¿cierto? Nos podemos sonreír o nos podemos reír o podemos estallar a carcajadas como ustedes lo hacen saber, ¿cierto? Entonces, tenemos estas tres opciones por ahora, pero vamos a lo que es, ahorita solamente vamos a lo que son los cuentos de hadas, ¿sí? Esa era la presentación que les tenía como parte inicial, era como darle la bienvenida,
que ustedes vieran el contenido que íbamos a trabajar el día de hoy, que solamente vamos a trabajar los cuentos de hadas, que va a ser la producción de hoy, ¿cierto? Entonces, vamos a darle inicio. Ya yo les explico. Como les decía ayer, vemos la explicación, luego de la explicación visualizamos el video para que ustedes para que ustedes lo vean muy claro y empezamos con el formador, pues ustedes ya me es de que vamos a darle como esa clasificación de los cuentos. Quiero que tengamos muy claro esa clasificación, que era también lo que les explicaba ayer, que era como el abrebocas, ¿cierto? Existen distintos tipos de cuentos, destacando los hadas, de misterio, de comedia, de terror, de ciencia ficción, policíaco, histórico, microrrelato, realista y populares. En el cuento es una narración breve y con una argumentación sencillo, no cuenta con muchos personajes y normalmente tiene carácter ficticio. Entonces, mire lo que les explicaba anteriormente. No tiene de pronto esa particularidad siempre del realismo o de la parte realista, solamente aquel cuento que lo vamos a denominar y que está así denominado, que es el realista, pero los demás tienen ese carácter ficticio. Tiene pocos personajes porque su estructura como tal no es extensa, es muy breve, es muy sencilla, entonces no necesitamos tantos personajes y los cuentos que ustedes van a producir no van a ser tan extensos, van a ser muy cortos, van a ser muy sencillos, ¿cierto? Entonces vamos a... que tenemos el cuento de comedia. Tenemos los cuentos de misterios, que son los que tenemos ya programados para la clase. Y vamos ahora sí a tener como claro de qué tratan los cuentos de hadas. Dice que la Bella Durmiente, la Cenicienta, Campanita, etcétera, son relatos típicos infantiles en donde las encantadoras hadas tienen una participación especial. Entonces, mire que yo ayer les mencionaba algunos tipos de cuento y ellos hacen parte de esta clasificación. Hay muchas clasificaciones de cuentos en los cuales nosotros las podemos denominar o clasificar dentro de los cuentos de hadas. Dicen que los cuentos de hadas hacen volar la imaginación de los infantes y también hace que ellos valoren grandemente lo que es la felicidad y también a desarrollar su imaginación y creatividad. Entonces miren por qué es tan importante que de pronto yo haya escogido el cuento de hadas dentro de este proyecto para que ustedes puedan desarrollar esa imaginación y a esa imaginación le pueda dar creatividad. La historia suele desarrollarse en un tiempo y en un lugar determinado, como todos los cuentos, como toda su estructura. Tenemos lo que nosotros conocemos como inicio, nudo y desenlace, lo que comúnmente ahora nosotros conocemos como situación inicial, desarrollo y situación final. Eso no ha cambiado absolutamente en nada. Siempre la estructura como tal del cuento va a seguir siendo la misma y es la misma para todas las clasificaciones de cuentos. Dice que en un mundo ficticio en donde los hechizos y la magia juegan un papel determinante. Luego está el personaje del héroe o la heroína. Y claro está, no puede faltar el personaje del malvado, quien es el que hace todas las maldades dentro del cuento. Entonces miren que nosotros acá tenemos los personajes ya determinados, ¿cierto? Tenemos una heroína o el héroe, que son los protagonistas, y tenemos esta parte de malvados que hace que el clímax del cuento sea más estructurado o le dé como ese giro de impacto a las historias que nosotros podamos dejar de creer, ¿cierto? Entonces, hay algo muy similar en lo que nosotros podemos llamar de gran importancia, ¿sí?
que es todo lo que tenga que ver con esa magia, esos hechizos. Y nosotros nos remontamos a Durmiente y a todas las historias de las princesas, siempre hay una hada, ¿cierto?, que le salva la vida a esa protagonista. Siempre tenemos un malvado, una malvada que hace que eso se vuelva más impactante, que se vuelva la historia más impactante, pero al final siempre ustedes saben que los protagonistas viven felices para siempre, ¿cierto? Que inicia con Érase una vez en un lugar muy lejano y va a terminar con Felices para siempre. Entonces miren que las mismas historias están muy relacionadas a esa estructura. Vamos ahora, yo quiero escucharlos, alguna duda, profe, uy, sí, tal historia, o la podemos asociar con esto, no sé, lo que ustedes tengan ahí por preguntar. ¿Ninguna?